Hola, muy buenos días a todos. Estamos con Daniel Gómez Gaviria, subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación. La idea hoy es que conversemos con Daniel sobre el COMPES 4023 de 2021, Política para la Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente, nuevo compromiso por el futuro de Colombia. Lo podemos llamar, Daniel, COMPES de Reactivación Económica. Me parece perfecto. COMPES de reactivación y repotenciación, si queremos incluir los dos aspectos principales, que ahorita podemos profundizar en qué quiere decir. Digamos que cada palabra en ese título quiere decir algo, tiene contenido, pero sí, es el COMPES de reactivación, en resumidas. Bueno, nos interesa muchísimo desde el Instituto de Ciencia Política ayudar a generar este tipo de información y conocimiento en la opinión pública, en los tomadores de decisión y desde luego en el sector privado. ¿Qué propone este COMPES en materia precisamente de reactivación económica? ¿Cuáles son esos ejes centrales de la propuesta? Listo, Carlos. No, primero que todo, muchas gracias a usted, al ICP, por la invitación y por generar estos espacios de divulgación. La política de reactivación tiene dos enfoques principales. Es primero un enfoque de reactivación a corto plazo, pero este enfoque de reactivación a corto plazo tiene que estar enmarcado dentro de una visión y un propósito de mediano largo plazo, que es donde entra el tema de que sea una reactivación sostenible e incluyente y que permita pensar en una repotenciación de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que buscamos no solo recuperarnos y volver a esa senda de desarrollo que traíamos antes del COVID, sino recuperarnos de una manera superior, mejor, en términos de un crecimiento que sea más sostenible, que sea más incluyente y que permita tener una economía más resiliente, capaz de afrontar choques similares en el futuro. ¿Cuáles son los ejes principales de la política? La política entonces tiene una serie de 140 acciones interinstitucionales con esta visión de largo plazo a lo largo de 4 ejes principales. Uno son las políticas para hogares y en particular buscando reducir pobreza y proteger el capital humano. Otro eje enfocado en el sector productivo, donde se busca fortalecer la creación, sostenimiento y crecimiento empresarial, la producción sostenible y la diversificación y el desarrollo rural sostenible y la innovación agropecuaria. Un tercer eje es el eje como de gobierno, ¿cierto? Y ahí estamos pensando en cómo fortalecer relación Estado-ciudadano, articulación institucional entre niveles de gobierno, fortalecer capacidades de entidades territoriales, fortalecer convivencia y seguridad ciudadana y fortalecer temas de justicia. Y finalmente, el último eje es el de habilitadores digitales, donde se busca fortalecer también y acelerar el proceso de conectividad y despliegue de infraestructura TIC, desarrollar la infraestructura de datos y acelerar también todo el proceso GovTech de servicios y soluciones digitales en el sector público. Entonces, pues esos son como los enfoques principales. Una cosa clave también para mencionar es que este COMPES pues fue construido muy participativamente con todo el sector privado, la sociedad civil. Tuvimos más de 22 mesas de trabajo, 500 participantes, participan 53 entidades del sector público en este COMPES y se construyó pues en una coyuntura de emergencia donde hay mucha presión por tener resultados muy rápido y en ese sentido pues las acciones están concentradas en los primeros 2 años de los 6 años del COMPES, pero pues no queríamos que Colombia tuviera pues una reactivación pasajera, una reactivación prácticamente de reversión, digamos, a la media después de una recesión muy profunda el año pasado, sino realmente pues aportar unas acciones contundentes para lograr que esto sea realmente una reactivación más permanente. Pues es una muy buena iniciativa del gobierno, especialmente pensando en el largo plazo. Una de las cosas que desde el Instituto, Daniel, venimos impulsando es que el pilar de la libertad económica sea el motor de la reactivación. Es decir, esas grandes transformaciones que se necesitan precisamente para que el país pueda abrirse al mundo, aprovechar las ventajas del libre comercio y desde luego empoderar a los ciudadanos para que ejerzan esas libertades, emprendan, puedan innovar, toda la creatividad de los colombianos
puestas al servicio de la función empresarial, pues permita florecer, nos permita florecer como sociedad y jalón en esa recuperación económica. ¿Crees que este COMPES en realidad va a ayudar a mejorar ese entorno institucional para garantizar esas libertades económicas? Muy buena pregunta, Carlos. Concuerdo con ese espíritu y creo que el COMPES también propone unas líneas de acción y tiene incluido un diagnóstico interesante en ese sentido, en varios de los pilares, en todos los pilares, creo yo. Empecemos por el pilar de hogares. En pilar de hogares tenemos primero pues una modernización de todo el sistema de transferencias monetarias, con la modernización que se viene tanto con SISBEN 4 como con el registro social y la actualización de la plataforma de transferencias monetarias. Creo que ahí, pues, en la medida en que reduzcamos pobreza, vamos a ampliar esas libertades individuales y en la medida en que permitamos mejorar la focalización e implementar programas sociales y gasto social de manera mucho más efectiva, mucho más eficiente e incorporando también unas medidas interesantes para reducir incentivos perversos que a veces se le atribuyen a ciertos programas. Creo que esta política pues va a ampliar y permitir ampliar ese espacio de oportunidades que redunda en libertades económicas para la población vulnerable. El tema del capital humano, el eje del capital humano, pues también es fundamental en la medida en que invirtamos en educación y que la población pueda tener tanto salud como de educación y formación para el trabajo. También vamos a ampliar esa posibilidad de generación de ingresos que creo que es fundamental dentro de ese enfoque. En el lado productivo tenemos varias acciones encaminadas a reducir la carga regulatoria para las empresas, facilitar y ampliar el uso del régimen simple de tributación, por ejemplo, facilitar los procesos de insolvencia empresarial. Tenemos también acciones para aumentar acceso a financiamiento, resolviendo pues unas fallas de mercado presentes para ciertos segmentos empresariales, vía unas líneas de crédito, vía unos instrumentos que eliminan barreras producto pues de características específicas de ciertos segmentos empresariales. En el tema de gobierno tenemos un énfasis muy importante en la transparencia, en tener información y acceso a esta información pública, mejorando así el relacionamiento Estado-ciudadanía. Entonces, esto también yo creo que se enmarca muy bien dentro de esta filosofía de libertades económicas, donde esta transparencia y esta comunicación entre el Estado y la sociedad civil pues son fundamentales. Y finalmente el COMPES también recoge los lineamientos y los resultados de dos esfuerzos fundamentales y muy estructurales que estamos haciendo. Uno es la misión de empleo, que este año también entregará sus recomendaciones. Ya sabemos que el mercado laboral en Colombia no funciona bien, podría funcionar mucho mejor, y dentro de esta misión estamos haciendo un nuevo diagnóstico, un diagnóstico fresco con investigadores jóvenes, con mucha participación también a través de conversatorios, de mesas de diálogo, donde vamos a mirar de forma integral cómo funciona el mercado laboral, el sistema de protección social y el sistema de formación para el trabajo principalmente. Y el segundo gran esfuerzo, que usted lo mencionó, es el de internacionalización. Entonces ahí, a pesar de esfuerzos por abrir el mercado, por firmar tratados de libre comercio, por lograr acceso preferencial a diferentes mercados, hemos visto que las exportaciones en los últimos 30 años no han respondido de la manera que quisiéramos, no nos hemos insertado suficientemente en la economía global, y a través de la misión de internacionalización liderada por Ricardo Hausmann junto con otros 8 expertos internacionales y nacionales, vamos a proponer nuevas acciones que quedaron como un compromiso del COMPES de esta política para lograr mejorar ese aprovechamiento de oportunidades, ese desarrollo empresarial. Y para concluir, simplemente recordar también que esta política se enmarca
dentro de toda una agenda de políticas y una visión del Plan Nacional de Desarrollo que encontramos el año pasado no quedó obsoleto con la pandemia, sino que al contrario tocaba acelerar. Y en ese sentido quiero mencionar pues unas políticas muy importantes del año pasado que ya están en implementación, que son muy importantes para el tema de libertades económicas. Uno, la política de inclusión y educación financiera. Dos, la política de emprendimiento. Tres, la política de comercio electrónico y la de confianza y seguridad digital. Yo creo que esas políticas son claves para lograr esa reactivación incluyente, esa reactivación desde el sector privado. Ahí también pues hay una muy transversal, que es la política nacional logística, que busca pues reducir todo eso que conocemos como el costo país derivado de los problemas logísticos y de infraestructura. Entonces pues eso también va a ser un gran apoyo para la generación de iniciativas desde el sector privado. Efectivamente, Daniel nos ha dado un panorama muy importante del trabajo del gobierno en la línea de ayudar a la reactivación y también de poner en debate temas que en el país, Daniel, parece que por mucho tiempo han estado vetados, que hay como una suerte de campo oscuro en el que no se puede hablar. Por ejemplo, el tema del mercado laboral, y en buena hora que el gobierno lo ponga, el tema del salario mínimo. Desde distintos sectores se ha venido insistiendo en la necesidad de un salario mínimo, al menos regional, de acuerdo a la productividad del costo de vida. Distintos índices que miden a Colombia en materia no solamente de libertad económica, sino de productividad, de crecimiento, de apertura económica, pues dan cuenta del mal desempeño del país en materia de mercado laboral, por sus rigideces, porque es cerrado, por el mismo tema del salario mínimo, cómo esto impacta en el desempleo y en la informalidad. Y esas en buena hora son acciones que el gobierno pues está emprendiendo, y ojalá este debate se profundice y todos los sectores podamos participar y ayudar a construir mejores decisiones de política pública. Ese es uno de los temas que el Instituto ha venido impulsando, lo planteamos en la carta al presidente Duque cuando empezó la pandemia, y a lo largo del año pasado lo hicimos en varios escenarios, y este año pues lo seguiremos haciendo en el marco del lanzamiento del Índice de Libertad Económica para Colombia. Pero hay un segundo tema, Daniel, que quisiera preguntar si este COMPES incluye o si desde Planeación Nacional lo están considerando, y es el tema del sector rural. Para nosotros el motor de la reactivación también pasa no por pensar solo en el sector agropecuario o en el sector agroindustrial, sino de forma integral en el sector rural. El Instituto lanzó el año pasado el Gran Acuerdo sobre lo Fundamental para el Desarrollo Integral del Sector Rural, con miras a unas reformas que liberalicen todo el potencial del campo colombiano, empezando obviamente por la ley de tierras, pero en temas, por ejemplo, tan transversales como el mercado laboral, teniendo en cuenta las asimetrías de las realidades del mercado laboral rural versus el urbano. Este COMPES nos va a ayudar a jalonar a ese sector, a abrir a ese sector. Carlos, es muy buen punto, y efectivamente pues la SAC ha participado en muchos de estos espacios. El Ministerio de Agricultura también está trabajando con el DNP en todos estos temas, y en particular en este COMPES hay varios enfoques rurales importantes. Se parte del diagnóstico que encontramos de una mayor incidencia de pobreza, vulnerabilidad, de unos impactos diferenciales del COVID y de esta emergencia en general en poblaciones en zonas rurales. Entonces, este COMPES tiene en cada uno de estos ejes unas acciones importantes para el sector rural. Primero, en el lado de hogares, estamos buscando, divulgar entre los habitantes rurales mecanismos de acceso al sistema de protección social, por ejemplo, con el piso de protección social, de forma que la vinculación reconozca estas particularidades de zonas rurales. También estamos optimizando con este COMPES la radicación de solicitudes judiciales de restitución de tierras a través del mecanismo de demanda electrónica, y vamos a también impulsar mecanismos y acciones de generación de ingresos para mujeres y jóvenes rurales, que son un grupo particularmente afectado, priorizando zonas PEDET, que son, como sabemos, las zonas que están más rezagadas y donde puede haber un catch-up importante, una convergencia importante. En el tema de vivienda, también con este COMPES vamos a impulsar el programa de mejoramiento de vivienda de interés social rural. Ese es un nuevo eje de trabajo muy importante también para cerrar esas brechas. En los temas de capital humano,
También tenemos unas acciones encaminadas a fortalecer la adopción tecnológica en el campo. Eso entre capital humano y sector productivo hay ahí un pequeño empalme, ¿cierto? Pero el desarrollo rural sostenible y la innovación agropecuaria pues son uno de los ejes fundamentales de este COMPES. En particular, el Ministerio de Agricultura tiene varias acciones para el desarrollo de bioeconomía, de negocios verdes, de reconversión en el campo, y esto incluye la consolidación de agendas de investigación, validación de transferencia de tecnologías, incorporación de todo esto en los planes departamentales de extensión agropecuaria, la formulación de recomendaciones estratégicas en implementación de proyectos de ganadería bovina sostenible para dinamizar la demanda de financiamiento en el marco de instrumentos que existen pero que no se están usando al máximo. Y con el SENA también vamos a capacitar extensionistas agropecuarios en temáticas relacionadas con temas nuevos como protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, inclusión, educación financiera y sostenibilidad. Entonces, hay unas acciones muy importantes dentro del sector rural, y con el Ministerio de Agricultura pues tenemos que darle continuación a todos estos esfuerzos y por supuesto pues dentro de estos dos grandes temas como estructurales fundamentales de la misión de empleo y la misión de internacionalización, siempre sale el tema agrícola y cuáles son esas barreras particulares del sector agrícola en ambas dimensiones. Daniel, el instituto está convencido no solamente de que el entorno institucional, de que los esfuerzos del gobierno son importantes, y de la necesidad de tener un Estado mínimo, legítimo y eficiente. De hecho, vamos a empezar junto con el apoyo de Atlas Network, la elaboración de un índice de burocracia. Queremos medir qué tanto le cuesta a la función empresarial la burocracia, en tiempo, en costos, las externalidades que se generan, trámites innecesarios. Uno entendería que en un proceso donde la transformación digital nos permitió enfrentar el COVID de una manera, tener un impacto menor, uno esperaría que esa transformación digital también se vea reflejado en el sector público. Este COMPES y desde planeación se ha pensado en cómo reducir también ese gasto, cómo hacer más eficiente el papel del sector público para ayudar a la reactivación económica y que no nos pase un poco lo que los ciudadanos están viendo, es que hay digamos, administraciones, ya sea a nivel local o departamental, que están haciendo gastos innecesarios en medio de una crisis tan profunda donde se habla de una reforma tributaria, pero los funcionarios están haciendo gastos, pues que el ciudadano del común, el empresario que paga sus impuestos, el informal que no puede salir a trabajar, está diciendo, oiga, pero si a mí no me dejan producir, ¿cómo esta gente se gasta plata en temas que no tienen relevancia? ¿Hay un enfoque sobre eso? Sí, Carlos, muy buena pregunta. Entonces, efectivamente, en el tema de habilitadores digitales, por ejemplo, lo que estamos viendo, vimos dos temas fundamentales ahí en términos de la agilidad y la eficiencia del gobierno. Lo primero fue que encontramos rápidamente que había la necesidad de tener un plan nacional de infraestructura de datos y un modelo de gobernanza de infraestructura de datos del Estado para facilitar su uso e intercambio efectivo, ¿cierto? El año pasado hicimos pues maromas para poder usar rápidamente diferentes bases de datos dentro del Estado, y finalmente pues hicimos un esfuerzo grande con programas como Ingreso Solidario, pero dentro de este COMPES queremos ya organizar eso bien de manera que podamos usar la información en el Estado eficiente y efectivamente, y eso pues va a redundar también en un mejor uso de recursos, ¿cierto? En todo el tema de política social, con SISMEN 4, con la plataforma de transferencias monetarias, con el registro social, también vamos a lograr tener pues un gasto social mucho más eficiente, mucho más efectivo. En el tema de transformación digital del gobierno, que también debería resultar en un sector público más eficiente, más efectivo, quedó incluido también pues una serie de tareas en cuanto a implementación y metodologías tanto operativas como de procesos para implementar soluciones GovTech dentro de las entidades del gobierno. Esto se enmarca también pues dentro de un esfuerzo grande
desde el principio de gobierno de digitalización, donde pues empezó con la política de transformación digital e inteligencia artificial, sigue luego con unos esfuerzos importantes en temas de comercio electrónico también. Todos estos complex, todas estas políticas siempre tienen como un eje de cómo mejoramos el sector gobierno para cada tema, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay varios esfuerzos que van a buscar mejorar la efectividad del gasto y la eficiencia del gobierno. Un ciudadano cualquiera le pregunta a Daniel Gómez: Daniel, ¿esto cuánto nos va a costar este COMPES de reactivación y cómo le puede uno hacer seguimiento? ¿Cuál sería, qué le podríamos contar a ese ciudadano? Sí, muy buena pregunta, muy importante, porque la veeduría ciudadana y la participación ciudadana en todas las etapas de las políticas es fundamental. Estamos avanzando mucho en ese sentido y yo me siento muy contento del nivel de participación que han alcanzado los COMPES. Todas las políticas incluyen pues mesas de trabajo donde invitamos a sociedad civil, a sector privado. También se publican los documentos para comentarios y típicamente recibimos más, entre 300, 400, 500 comentarios. Para COMPES grandes recibimos más de 1000 comentarios. Entonces hay una buena participación y eso es importante porque luego con esa participación tenemos veeduría, tenemos seguimiento que se puede hacer principalmente pues por CISCOMPES. En los COMPES, para los que no saben, tienen pues un cuerpo que es donde se define la política a través pues de un análisis de antecedentes, un diagnóstico de los problemas, una propuesta de políticas para resolver cada uno de esos problemas, y luego tiene un plan de acción y seguimiento. El plan de acción y seguimiento es donde se definen las tareas, los compromisos de los sectores, de los ministerios, en este caso 53 entidades comprometidas con acciones, y todo eso tiene pues unos hitos, unos indicadores, unos compromisos de financiación que todos están en este PAS, en el plan de acción y seguimiento, al que le pueden hacer veeduría, seguimiento a través de la página de CISCOMPES. En el caso de este COMPES en particular, como les mencionaba, son más o menos 140 actividades, compromisos de las 53 entidades. Tienen una financiación total de 3.8 billones de pesos repartidos entre los 5 objetivos principales del COMPES, que se los voy a recordar. Digamos que el primer objetivo es detener y mitigar el incremento de la pobreza. Ese objetivo tiene una financiación total de 669.000 millones. Objetivo 2 es mitigar la desacumulación de capital humano. Ahí tenemos más o menos también 600.000 millones. Para reactivación del sector productivo hay inversiones en el plan de acción de 2.2 billones, en consolidar capacidades institucionales 300.000 millones y en acelerar y complementar el tema de habilitadores digitales hay 1.000 millones. Esto es en las acciones de política únicamente, y por supuesto esto se compagina con planes de inversión que hemos identificado y que se están impulsando en lo que se ha llamado el Compromiso por Colombia, que lanzó el presidente el 20 de julio, que es pues un plan de aceleración de inversiones durante este año para generar empleo, para generar crecimiento sostenible, para reducir pobreza, vulnerabilidad, para reactivar el campo y por supuesto para proteger la salud de los colombianos. Entonces, todo esto se le puede hacer seguimiento, CISCOMPES. Ahí están los planes de acción y seguimiento y los compromisos de cada entidad. El documento y un resumen de 20 páginas, que los recomiendo, también están pues, disponibles en la página del COMPES. Sí, creo que esos resúmenes y las infografías están ayudando mucho a que los ciudadanos puedan acceder, porque antes de leerse un COMPES casi que había que tener doctorado para podérselo leer. Hoy en día los ciudadanos pueden encontrar la información sencilla y en buena hora el Departamento Nacional de Planeación está haciendo ese esfuerzo. Nosotros, Daniel, el miércoles 17 de marzo a las 8 de la mañana vamos a lanzar junto con el Fraser Institute y con el apoyo de Atlas Network el índice de libertad económica para Colombia. ¿Cómo estamos en materia de libertad económica? Va a participar el director Luis Alberto Rodríguez de Planeación, congresistas, los responsables tanto del Instituto de Ciencia Política como del Fraser Institute.
Nos interesa muchísimo que en el país y en la agenda pública se coloquen como ejes para la reactivación el tema del tamaño del gobierno, el sistema legal y la seguridad de los derechos de propiedad privada, que es un tema también que es fundamental si queremos hablar realmente de reactivación. La moneda estable, a propósito de las propuestas un poco populistas que hemos visto en los últimos meses respecto a la emisión de dinero, la libertad del comercio internacional y la regulación. Y yo creo que en esos temas el COMPES tiene muchas políticas, muchas acciones, muchos proyectos que valdrá la pena a la luz de estos indicadores, de estas categorías, poderla evaluar. Y desde luego la sociedad civil tiene la responsabilidad, no solamente el derecho, sino la responsabilidad de acompañar al gobierno y llamar la atención en aquellos temas en los que se puedan hacer mejoras. Y en buena hora, Daniel, este COMPES, te queremos agradecer muchísimo por brindarnos este espacio, por contarnos a profundidad un tema que para muchos pasa desapercibido, pero que sobre todo los empresarios y los emprendedores están muy pendientes porque quieren saber qué va a pasar con la reactivación. Y claramente la generación de ingresos de las familias de los hogares colombianos que se han visto más afectadas por la pandemia y pues lógicamente por los efectos de las medidas que se han adoptado en algunas ciudades a nivel un poco bastante restrictivas y podría decir uno draconianas, que han impedido que la gente se genere ingresos y ahora necesitan recuperarse. Daniel, muchísimas gracias. No sé si quieras decirnos algo más para cerrar, invitar a los ciudadanos a vincularse a estas actividades, cómo lo podrían hacer, además de hacer este seguimiento del SISCOMPES. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y por esas palabras. Por supuesto que el énfasis siempre ha sido que esta política es una política de todos y por eso desde el principio de su construcción fue aún más participativa de lo que normalmente son los COMPES y cada vez son más participativos. Creemos que cumplía, que todo el proceso de formulación de la política también cumplió un rol importante en términos de alinear las expectativas y las visiones del sector privado, academias, sociedad civil. En particular recibimos pues dos propuestas muy estructuradas del Consejo Gremial, del Consejo Privado de Competitividad, que fueron incorporadas. Entonces, todo este proceso, el proceso en sí también es importante, ¿cierto? Y toda la formulación de políticas y el proceso de reactivación creo que es clave pensarlo en términos de esa alineación de incentivos y de intereses entre todos los actores. Entonces, seguir invitando a todos a que estén pendientes de los COMPES que están en elaboración, de los documentos y borradores que publicamos, de las convocatorias para participar en espacios de diálogo, de discusión, eso es fundamental. Y finalmente, pues, desearle suerte con el lanzamiento del índice. Estoy muy interesado en ver los resultados y pues de mirar cómo estamos contribuyendo a progresar en cada una de esas dimensiones, no solo con este COMPES, sino con otras políticas como la de mejora normativa, como Estado Simple, Colombia Ágil y toda la simplificación de trámites, todos los procesos de análisis de impacto normativo, que creo que es una gran herramienta también para entender y mitigar los efectos negativos de diferentes regulaciones y normas en la actividad privada y en la vida privada de la gente. Entonces eso va a ser fundamental también acelerarlo durante este periodo de reactivación. Así es, Daniel. De verdad que muchísimas gracias y como instituto podemos dar fe del esfuerzo que hizo Planeación por vincular a distintas organizaciones de la sociedad civil. Tuvimos la oportunidad de participar en varias mesas, vimos algunas de las propuestas que hemos formulado al gobierno nacional, tanto en materia de reactivación económica y cuando empezó la pandemia, como en las propuestas del gran acuerdo del sector rural. Algunas que no están contenidas, incluso Planeación hizo el ejercicio de decirles, miren, no las pudimos incluir por estas razones, pero seguirán siendo objeto de análisis y revisión propuestas de distintos gremios y organizaciones de la sociedad civil como el ICP. Daniel, muchísimas gracias, mucha suerte y toda la mayor energía para que esa implementación de ese COMPES pues redunde en beneficio de los colombianos y de quienes más lo necesitan, que son quienes perdieron sus puestos de trabajo, sus fuentes de ingreso durante la pandemia y rápidamente necesitan tener una oportunidad de crecer familiarmente y económicamente. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Carlos.